Sí. Y hablando de llegar y hablando de venir a Orán, se lo habíamos adelantado también a lo largo de la semana, porque así lo habíamos acordado. Hoy está visitando la ciudad de Orán el diputado nacional por Salta, el doctor Pablo Cosiner, a quien tenemos el gusto de recibirlo también aquí en los estudios de Radio Ciudad. Gracias por venir, diputados, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Bueno, se toma un momento de ese arduo trabajo que el diputado desarrolla, al ser el diputado que representa a todos nuestros departamentos en la Cámara Baja de la Nación, en este caso, y me parece con muchos temas interesantes para abordar. Y hay uno que a nosotros particularmente nos preocupa porque ha sido el manifiesto de los intendentes y todo, que es este tema de la quita del fondo de la soja, que ha sido un golpe impensado, me parece, para todo el país. Queremos conocer su opinión al respecto. Sí, bueno, es uno de los temas que no solamente nos preocupa por la decisión, como vos decías, sorpresiva, sino que hemos estado trabajando esta última semana en Buenos Aires con la delegación de intendentes que representó al Foro de Intendentes. La primera reunión la tuvimos la semana pasada en el Foro de Intendentes, el viernes de la semana pasada, y luego seguimos trabajando en reunión con todos los intendentes, los equipos de los intendentes, para determinar el impacto, las obras que estaban en riesgo, y habíamos quedado comprometidos en que los intendentes de Salta puedan participar, el presidente del Foro de Intendentes y la comisión que lo acompañe, en la reunión de comisiones de Asuntos Municipales y Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación. Estuvimos juntos el día martes, fue el presidente del Foro de Intendentes, Mario Cuenca, con un grupo de intendentes de la comisión, llevando la voz de todos los intendentes de la provincia. Hay un impacto de 8.000 millones de pesos para todo el país que van a dejar de percibirse durante este año, y eso implica poner en riesgo muchas obras, que son obras que generan mano de obra intensiva, ¿no? Sí. Obras de cordón cuneta, de cloaca, de agua, de reparación de escuelas, de reparación de centros de salud, en distintos municipios se aplica de distinta manera. Pero el común denominador es que mano de obra intensiva. Hay gente que trabaja en esas obras, que de interrumpirse y dejarse percibir el dinero, gente que corre el riesgo de quedarse sin trabajo si los municipios o la provincia no salen a cubrir esos fondos. Entonces, nosotros pedimos la derogación de ese decreto de necesidad de urgencia que emitió el presidente Macri. Lo hemos planteado a las autoridades nacionales. La semana que viene vamos a ver de tener reuniones con autoridades nacionales para escuchar su opinión. La posición es muy dura del gobierno nacional a partir de la crisis económica que vive la Argentina, empezar a achicar gastos. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que la decisión sea tomada en la mitad del año. O sea, claro. ¿Por qué? Porque tanto las provincias como los municipios al comenzar el año tienen una programación de obras. Exacto. En función de los recursos que van a recibir. Estos fondos del Fondo de la Soja están incorporados al presupuesto, y además los gobernadores firmaron con el gobierno nacional a fin del año pasado el acuerdo fiscal donde estaba garantizado estos fondos, ¿no? Ahora, sáqueme una duda, Sí. una pregunta que uno como un vecino común se hace de esta situación. En los pasillos del Congreso, ¿se veía venir esto? ¿Había un rumor de que esto podía pasar? ¿O ustedes desayunaron una mañana y se dieron con esa noticia? No, había un rumor de que el gobierno nacional quería poner a discusión el Fondo de la Soja para el año que viene. Ajá, bien. O sea, bien. En el marco de la discusión del presupuesto del año 2019, Sí. es decir, bueno, el Fondo de la Soja es un fondo que va disminuyendo paulatinamente porque las retenciones al campo van disminuyendo paulatinamente. Es un fondo que está atado a la retención de la soja. A partir del déficit fiscal que tiene la Argentina, el gobierno iba a proponer otras alternativas para reducir el gasto desde el Fondo de la Soja. Y los gobernadores iban a sentarse a discutir ese tema. Lo que fue sorpresivo es que la decisión de cortarlo se produzca en el mes de agosto, Claro. de este año, Sí, o sea, sí, cuando sí. recién se discutía para el año que viene. Vuelvo a decir, estando los fondos previstos, el gobierno está recaudando las retenciones de la soja, y estaba programado la ejecución de mes por mes, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, quedaba todavía ejecutar. O sea, cortarlo a la mitad del año implica cortar el financiamiento de obras, o hay municipios que han comprado maquinaria y tienen que pagarla en cuotas. Claro. Entonces, lo que nos sorprendió es la decisión de que se interrumpa así arbitrariamente en el mes de agosto. Ahora, el gobierno nacional tiene en su organigrama, en su funcionamiento, sectores donde podría ajustar, porque uno ve que los ajustes siempre caen sobre los sectores más vulnerables, en este caso lo que nos pasa a nosotros en el interior, o como usted dice, gobiernos que proyectan un municipio, una provincia,
la ejecución presupuestaria de su año en virtud del dinero a recibir, corte. Ahora, ¿no puede el gobierno ajustar en otro lugar donde el impacto no lo recibamos nosotros? Esa es la discusión que planteamos nosotros con una visión mucho más federal. Lo mismo pasó con las asignaciones familiares para zonas desfavorables. Claro. Ustedes saben que en el caso de lugares del departamento Grande, departamento San Martín, Rivadavia, Santa Victoria y Los Andes, creo que no me queda ningún otro, en la parte de la Puna, hay personas que perciben una asignación familiar diferencial más de lo que puede percibir por ahí una persona, un trabajador por hijo, que vive en Buenos Aires, en Córdoba o en Santa Fe, donde hay mayor nivel de desarrollo. Son de las pocas políticas que quedaron en la Argentina, además, digamos, diferenciales, ¿no? Sí. Bueno, el gobierno nacional sacó un decreto también que eliminó esas asignaciones diferenciales, que es lo que generó la protesta nuestra, y después que el gobierno dé marcha atrás y suspenda las medidas. ¿Por qué? Porque nosotros decimos eso que planteas vos. Bueno, está bien, es verdad que un país no puede gastar más de lo que recauda, que hay que achicar el déficit, que la Argentina está en déficit, pero el ajuste tiene que venir por otro lado. No solamente cómo dejar de gastar, sino cómo mejorar los niveles de recaudación. Hoy hay sectores de cierto poder económico que podrían hacer un esfuerzo mayor a través de otro sistema impositivo y que han recibido a partir de la última reforma tributaria algunos beneficios. La política del presidente, bueno, dijo, hay sectores que van a invertir, como van a invertir, bajémosle un poco la presión de impuestos para que inviertan más y con eso la economía crece. La verdad es que eso no funcionó. Le bajaron los impuestos, pero nunca invirtieron. Claro. Entonces es momento de ver y redefinir eso. Nosotros estamos planteando eso. No ajustemos al que no puede más, sino que el que tiene más que haga el aporte, porque dijeron que iban a invertir y no invirtieron. Entonces, esa es la discusión que se está generando en estos momentos. Bien. Estamos dialogando con el doctor Pablo Cosinas, diputado nacional de nuestra provincia. Perdón, sí. Y no son exigencias del Fondo Monetario Internacional, porque de eso se habla también. Sí, definitivamente sí. Yo digo que el gobierno nacional haya tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional es el símbolo del fracaso de una gestión, ¿no? Nunca en su campaña el presidente Macri le dijo a los argentinos que su idea era recurrir al Fondo Monetario Internacional. Claro, pero aparte gobernar con lo prestado, digamos, es... Sí, a ver, tomar un préstamo desde la gestión pública como desde una casa no es malo si ese préstamo vos lo usás para crecer, digo. Si vos en una casa tenés un ingreso asegurado X, tomás un crédito para hacerte una pieza más, porque en esa pieza vas a poner una panadería, o compras un auto, porque con ese auto vas a poner un remis y vas a recaudar más. Cuando está vinculado al crecimiento, el crédito no es malo, si vos tenés la posibilidad de... El problema es si vos empezás a tomar crédito para pagar deuda. Y ahí es donde se arma la bicicleta, que después nunca terminás de pagar. ¿Por qué? Porque no aumentás, si vos como familia no aumentás tus ingresos y gastás cada vez más, tomás un crédito para pagar la deuda y después tenés que tomar otro para pagar la deuda de la deuda. Y ahí se te arma el bollo y después el descontrol. Bueno, el Estado es lo mismo. Entonces, el problema no es tomar crédito, es para qué lo tomás. Y la Argentina hoy está tomando crédito para pagar deuda, no para generar crecimiento. Ese es el problema. Entonces, porque por ahí hay otros sectores que dicen, no hay que tomar deuda. En realidad la deuda no es buena ni mala, sino es en función de para qué la tomás. Si la tomás para crecer, si vos me decís, la Argentina toma crédito porque con ese crédito hace obras y esas obras te generan crecimiento, no es malo. Ahora, si vos tomás deuda y con eso lo único que haces es pagar deuda, o lo tomás deuda para volcarlo después ese dinero al mercado para que el dólar no aumente, es todo financiero, que eso lo decide muy poca gente, pero repercute en la mayoría. Vos fijate que hoy como periodista siempre están incorporados en las noticias, el dólar abrió tanto, se roba tanto, las tasas de interés. Y la verdad que la gente que mueve eso es muy poca. En Orán, como en otros lugares de la Argentina, la mayoría no compra dólares, no tiene la plata en los bancos, sino porque no hay tanta capacidad de ahorro, lo que hay es consumo. La gente cobra su sueldo, compra sus cosas, funciona su casa. Entonces, todo ese sistema lo maneja muy poca gente, pero sí repercute negativamente en la mayoría. Obviamente. Preguntarle sobre estos momentos de la política /
justicia que vivimos en el país. Este hecho que hay sobre la expresidenta Cristina Kirchner, ¿cree que es un hecho desde la sinceridad del gobierno de combatir la corrupción y aquel que haya cometido un acto corrupto pague como lo tenga que pagar? ¿O cree que la suben a Cristina al escenario de los medios y de la consideración de la Argentina toda para aplacar la crítica que el gobierno recibe por el modo de gobierno que tiene? Yo creo que hay dos cosas. Una cosa no invalida la otra. Digo, hay hechos claramente de corrupción que, independientemente de la posición política que uno tome, si vos tenés 2, 3, 5, 6, 10 empresarios que dicen yo pagué dinero para percibir obras o para pagué coima, no conozco a nadie que vaya a autoculparse de un delito. No le veo el beneficio de que la gente diga sí, soy arrepentido, soy culpable, y cierto, ¿cuál es el beneficio de vos asumir un delito, ¿no? Claro. Evidentemente hechos de corrupción aparentemente lo que es la responsabilidad de la justicia, es decir, de quién es la responsabilidad, y eso es de la justicia. Yo creo que el gobierno no puede cometer el error de meterse para especular con un hecho de estos y tapar una mala gestión. Son dos cosas distintas. Los hechos de corrupción deben investigar, si debe ir preso, que tenga que ir preso, porque ninguna identidad política te da a vos el derecho a cometer un hecho de corrupción. Seguro. Ninguna posición política te da un cheque en blanco para hacer lo que quieras. Entonces, esa es la responsabilidad de la justicia. Ahora, el gobierno debe asumir que no tiene plan económico, que su plan de gobierno está fracasando, que la gente está cada vez peor, que los salarios no alcanzan, que la inflación cada vez es más grande, que la actividad comercial se está complicando y que la gente no está satisfecha con esta gestión. Son dos realidades distintas. Sí, es verdad lo que vos decís, que para el gobierno le es muy funcional seguir dividiendo la Argentina en dos. Seguro. Porque la grieta es funcional para que nada cambie, ¿no? Entonces, esta cuestión de si está bien, la Argentina está mal, pero guarda que si nosotros no somos, vienen los corruptos. Bueno, si hay corruptos que vayan presos, pero si este gobierno funciona mal, tendrá que venir el día de mañana un gobierno que funcione mejor. Digamos, no quiere decir que porque haya determinado hecho de corrupción convalide que el gobierno puede seguir gobernando mal, ¿no? El gobierno tiene que cambiar porque las cosas no están bien en Argentina. Y algo no estará bien en el país si la justicia avanza y los hechos de corrupción van confirmándose y la opción electoral del país es Cristina. O sea, algo no funciona bien en este país y eso se da con fuerza el próximo año. Pero ahí también yo agrego de que la responsabilidad es de la dirigencia política también. Yo creo que hay dirigencia política en la Argentina que tiene que animarse a demostrarle a los argentinos que la opción no es entre la corrupción y el que no sabe gobernar. Que tiene que haber una opción en la Argentina para la mayoría de los argentinos, que incluso teniendo en cuenta, sin entrar a hacer demasiadas valorizaciones, para no entrar en esa grieta, lo que pasó, son etapas concluidas en donde la justicia tendrá que decir si hay responsabilidad o no. Sí. Y lo que va a pasar con este gobierno también va a pasar, porque también tiene que ser una etapa concluida este gobierno. Creo que este gobierno ha demostrado que no puede gobernar bien, y lo que pasó fue una etapa concluida donde la justicia tendrá que decidir qué niveles de responsabilidad hay. Pero la Argentina merece tener otra alternativa, porque si no lo estamos obligando a elegir entre dos situaciones donde yo observo, me puedo equivocar, pero uno hablando con la gente común y que no tiene fanatismos, quiere que al país le vaya bien y entiende que el país tiene que encontrar otra alternativa. ¿Y cuánto de alternativa? Pero ante eso, porque se está hablando, a ver, se habla de la parte política, pero hay una pata que es elemental y que es la justicia. No puede ser tan lenta la justicia. En un país serio, que lamentablemente no estamos entre los países donde la justicia funciona bien, en un país serio la justicia actúa en el momento. No se puede anunciar un allanamiento a los cuatro vientos. No se puede, o sea, la justicia está andando mal. Sí, hoy en la Argentina de hoy, la gran responsabilidad tiene la justicia de demostrar que está a la altura de las circunstancias. Y la justicia será justicia cuando no espere el momento político para investigar, sino que sea capaz de investigar y tenga lo que hay que tener para investigar en los momentos donde hay que investigar, que son paralelamente o concomitantes que un gobierno ejecute.
O sea, no esperar que cambien las circunstancias políticas y decir, bueno, ahora venimos a investigar. Claro. Porque si no, sí entran todas esas dudas que vos decís. Por ejemplo, hay denuncias claras de financiamiento de la campaña política de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Son los famosos aportes. Sí. Curiosamente, hace 15 días No sé, empezó el tema este de los allanamientos. cuadernos. Sí. Me parece que A ver, parece corrupción mata corrupción, ¿no? Claro, o sea, no. es como que decir, no, porque se discute los cuadernos, ya no hay que discutir lo otro. Digo, ¿qué? La justicia no es capaz, y en esto también hay responsabilidad de medios nacionales, de mostrar que se investiga una cosa y se investiga otra, o es que porque aparece una cosa, lo otro dejó de funcionar. Entonces ahí es donde empiezan todas estas sospechas, claro. decir, ¿qué es lo que está pasando con la justicia? Pero doctor, con el gobierno anterior, en un país, yo repito, en un país serio, no podíamos haber tenido un vicepresidente como lo tuvimos, procesado, y ahora no, con lo que pasó con Vidal, tampoco podía seguir en ejecución. Es más, automáticamente en un país serio se lo saca del cargo. Mira, durante el gobierno esas anterior cosas hubo una tienen que idea cambiar. que yo coincido con vos. Lo que a la Argentina le falta es una profunda reforma de la justicia. Desgraciadamente durante la gestión anterior hubo una idea que no era mala, que era la reforma de la justicia, se conoció como plan de democratización de la justicia, pero estuvo muy mal manejado políticamente porque llevó a la confrontación con el Poder Judicial. O sea, quiso hacerse una reforma judicial que en vez de convocar al diálogo para hacerla, es como que se terminó en una confrontación. Ahora, a mí no me cabe duda que en el control de la justicia tiene que entrar el ciudadano común. Por ejemplo, yo no creo que, yo soy abogado, pero no creo que la decisión de nombrar un juez o remover un juez tenga que ser solamente de los abogados o de la corporación judicial. Digo, ¿por qué en el Consejo de la Magistratura, donde están los que deciden quiénes van a ser jueces, bueno, proceso de remoción de jueces, no pueden participar organizaciones no gubernamentales, ciudadanos comunes? Claro. O sea, ¿por qué en el proceso de seguimiento de la justicia no puede estar un ciudadano común si el ciudadano común es el objeto de la justicia? El juez no juzga solamente a los abogados, juzga a los ciudadanos comunes, entonces el ciudadano común tiene que participar, ¿no? Seguro. Sí, Entonces, seguro. esa parte creo que es la que le está faltando, porque si no es como que la justicia es algo cerrado a una corporación determinada, y creo que hay que animarse a hacer una profunda reforma de la justicia. Ahora, hoy los jueces que están son los que tenemos, y están obligados, como decís vos, a dar respuestas inmediatas. Entonces, si no pasa esto, decir, bueno, pero hasta hace 15 días estábamos hablando de que había aportes truchos en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, gente que tenía asignación universal, que aparecía haciendo aportes de miles y miles de pesos, y candidatos de Cambiemos y funcionarios de Cambiemos que denunciaron que ellos nunca habían hecho aporte. Ahora, ¿qué pasó con eso? Que de repente no existe. Entonces, se va tapando una cosa con otra. Así es. Y cuando alguien dice, se habla de Cristina, no, pero Macri también, o sea, esa grieta no entendemos como argentinos que nos hace tanto mal. Yo digo y vengo sosteniendo que el fanatismos. problema de la Argentina es económico, pero más que económico es de actitud. Si Argentina no cierra esa grieta, no tiene destino como país. Y esto yo lo veo que va por ese lado. O sea, más allá de nuestras diferencias políticas, de qué partido nos posicionemos cada uno, la Argentina para salir adelante merece tener un acuerdo de 5, 6 o 7 puntos, que sea el partido que sea que gobierne, los lleve adelante, y que empecemos un proceso de unión de los argentinos. Pero en serio, ¿no? Un proceso de unión. Unión de los argentinos quiere decir terminar con este esquema de para que yo legitimar mi manera de pensar, es como que yo me pare acá y para que la gente me crea que es lo que digo, lo tenga que insultar a ustedes dos. Claro. Hoy la Argentina funciona así. Desde el agravio, permanentemente. Es el Boca River constantemente. Funciona así, es como que yo tengo que defender mi manera de pensar necesariamente hablando mal del otro. Y la verdad es que la mayoría de la gente no funciona así. La mayoría de la sociedad no funcionaba así. Digo, no funcionaba porque desde los sectores de poder se empezó a utilizar esta mecánica que sirve, ¿no? Entonces, a mí no me va bien gobernando, entonces, para que la gente no piense tan mal de mí, profundizo la grieta. Que a ellos les sirve, pero que produce un gran daño, en la sociedad. Yo escuché a un prestigioso analista político esta semana en uno de los canales de televisión, y como usted es integrante de la Cámara, en este caso la Cámara Baja de la Nación, decir que lamentablemente el Senado y diputados se convirtió en los últimos años en el refugio de funcionarios corruptos
que se ponen el traje de los fueros para que no lo toque nadie. Usted como integrante de la Cámara. No fue el criterio nuestro, ¿no? Sí. Nosotros en la Cámara de Diputados tuvimos el caso de Vido, Sí. y autorizamos el allanamiento y le sacamos el fuero y fue preso. Sí. O sea, no es el criterio de diputados. Senado tiene otro criterio sobre el desafuero que requiere condenas efectivas. Sí. La ley de fueros te permite a vos, a la Cámara de Diputados o senadores, sacarle un fuero a un legislador cuando es requerido por la justicia, y la valorización la tiene que hacer cada Cámara. En nuestro caso entendimos, por el caso debido, que la cantidad de procesamientos que había no tenían condena efectiva todavía, pero ameritaba el retiro de los fueros y la autorización del allanamiento. No, sí nos queda un tema pendiente, que nosotros vemos que sí hay un criterio distinto de Cambiemos, que es la actual diputada nacional Ayala, ex intendenta de Chaco, que tiene un pedido de desafuero que Cambiemos en comisión lo archivó porque entendía de que era un proceso recién iniciado, que tenía una instancia de apelación y demás, que no condice con la posición que tiene Cambiemos en el Senado. Entonces, ahí hay una contradicción por parte del gobierno. Pero en caso de diputado, nosotros, salvo caso Ayala, que de Cambiemos, no tenemos pendiente ningún pedido de desafuero que estemos amparando, si se quiere. Sí creo que la Argentina del origen de la Constitución y la idea de los fueros y demás es muy distinta a la de hoy. Los controles hoy de la sociedad son mucho más efectivos, y eso creo que va a tener que replantearse en algún momento. Yo creo que el legislador, con tener esta cuestión yo creo que al legislador lo que hay que proteger es su opinión, ¿no? Que no esté limitado en decir lo que tenga que decir, claro, teniendo miedo que le metan una denuncia de un lado o de otro, porque si no, capacidad hasta de investigación que tenés que tener como legislador. Pero después no creo que tenga que tener ningún fuero especial para ir a la justicia, igual que tiene que ir cualquier ciudadano común. Usted hablaba de la necesidad de una alternativa distinta en el país para el próximo año. Yo se lo pregunto ya en el final de la nota. Pablo Cosiner, ¿va a ser una de las alternativas del salteño el próximo año para suceder a... Es posible, yo no lo descarto. Digo es posible porque, a verdad, yo les debo ser absolutamente sincero. Por ahí hay otro dirigente que lo veo mucho más suelto a hablar de campaña en este momento. Yo siento vergüenza hablar de una campaña. Me parece que con las cosas que están pasando en Argentina, si yo me pongo a hablar ahora de lo que yo quisiera ser candidato el año que viene, la gente que está escuchando este tipo vive en Marte, con lo que nosotros estamos pasando hoy. Además, no hace tanto fue la última campaña. Cuando me preguntas si digo si me gustaría ser gobernador, claramente que me gustaría. Pero hoy estoy cumpliendo yo una función que es muy importante, que es la presidencia del bloque que representa a todos los gobernadores peronistas en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces también estoy trabajando mucho en esta cuestión de construir la alternativa que creo que debemos tener los argentinos hacia el futuro, y donde creo yo que el gobernador Urtubey puede cumplir un rol importante. Así que en su momento tomaré la decisión, pero sí, claramente me gustaría ser gobernador de Salta. Pablo Cosiner, gracias por venir hasta la radio, muy amable. No, muchas gracias a ustedes.